Bueno, chicos, gracias. Como estaba comentando, uno de los primeros propósitos de esta actividad, de hacer este curso, es que, bueno, ustedes como semilleros son los primeros que aprovechen el conocimiento pues, que Dios, la vida, me ha brindado y la experiencia tras de mi etapa productiva en la vida. Ustedes pueden heredar estos conocimientos también. Y además de eso, pues, bueno, evidentemente yo no lo sé todo. Ustedes puedan tener esto como un inicio, un arranque para que puedan proyectar su carrera como desarrollador de software, como ingeniero, y, y puedan tener las bases, que esas bases puedan adquirir pues, mucho más conocimiento, otra fuente. Eso como primero. Y como segundo, eh, lo que les dije ahorita, tratar de construir un equipo base para poder trabajar algunos software que vienen adelante. Ahorita le voy a comentar cuáles cuáles van a ser los tópicos de este curso, ya, hacia dónde va dirigido este curso, qué se espera de este curso. Usted también incluso puede hacer propuestas. Este es el primer curso que yo hago así de manera formal, por decirlo de alguna manera. Yo he hecho otro curso de manera informal, algunos se terminaron, algunos no. Pero este es exclusivo pues para ustedes, para gente del semillero. Eh, Algunos me han llevado propuestas de subirlo a Génesis, que era un curso en Génesis, donde se pueda certificar, y en formación continuada, que es el área de extensión que cubre todo lo que es la formación continuada en sí. Después de sus carreras, pues hace diplomado, posgrado, entre otro tipo de cursos. Pero bueno, yo no me agarro nada de eso. El propósito primero que dije todo es porque haya un material disponible que se puedan recurrir. Entonces, bueno, con el permiso de ustedes, voy a dar inicio. Como le comenté ahorita, también pueden eh, interrumpirme como ustedes quieran. No somos muchos, así que podemos entrar e incluso podemos hacer un pequeño debate en caso de que se requiera. Y bueno, voy a presentar mi pantalla. Bien, ¿de qué se trata este curso? Vamos a pensar aquí. ¿Ve mi pantalla? ¿Ven la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Perfecto. Este curso de desarrollo de software con el lenguaje de programación de JavaScript, yo le coloco un nombre ahí de Full Stack, que si ustedes logran distinguir este concepto de Full Stack. Bueno, ¿qué contiene? ¿Qué esperamos de este curso? Preparando bien en el lenguaje de programación de JavaScript. Ya le voy a explicar por qué JavaScript. Eh, bueno, JavaScript es un lenguaje de programación el cual voy a aclarar todos estos conceptos desde la base. Es un lenguaje de programación que se utiliza inicialmente, fue pensado y fue concebido para desarrollo en la web en baja escala. Es decir, fue concebido hace 30, 40 años para desarrollo web que iba a tener unas funcionalidades muy básicas. ¿Ya? Por ejemplo, cambiar el color a un botón. Por ejemplo, yo estoy rellenando un formulario y el formulario tiene unos campos que son obligatorios y hasta que no se rellene ese campo obligatorio, no se activa el botón de enviar. Entonces, ese activar o desactivar ese botón se hace con JavaScript, ¿ya? Que le da esa interacción.
o de pronto están pidiendo el correo electrónico y el correo electrónico que se suministró no es válido, le falta la arroba, le falta el punto. Entonces, bueno, no se va a habilitar hasta que eh, se coloque la información, información válida, ¿no? Entonces, JavaScript fue concebido inicialmente hace 40 años así, los inicios en los inicios del Internet y de los navegadores. JavaScript fue concebido inicialmente para que trabajaran navegadores, ¿ya? Y trabajara en programación web. Existen otros lenguajes de programación que no trabajen así, sí existen muchos, la mayoría trabajan no incorporados en el navegador web. El único que se consiguió, el único lenguaje que se consiguió para trabajar en la web desde un navegador fue JavaScript. Y hace 40 años ha estado evolucionando de tal manera de que ya no solamente se trabaja en los navegadores, sino que se trabaja en otros distintos entornos. Ahorita ya les explico en cuál es el entorno. Entonces, ¿por qué JavaScript? Porque JavaScript es un lenguaje de programación muy fácil de aprender, muy versátil. Con JavaScript se pueden desarrollar aplicaciones web, de escritorio, móvil, llaman programación multipropósito, ¿ya? Incluso se puede hacer videojuegos, etcétera, etcétera. No está optimizado para algunos propósitos, pero igual se puede programar en ello. O sea, por ejemplo, JavaScript no es el mejor lenguaje de programación para hacer videojuegos, ¿ya? Porque para eso está Unity, para eso Python también. Eh, no se puede hacer, ¿ya? No hay restricción que no se puede hacer. JavaScript no está concebido para hacer desarrollo móvil. Sin embargo, hoy por hoy, una buena herramienta a través de un framework, algunos frameworks, no solamente uno, o librerías o herramientas que permiten hacer desarrollo móvil, ¿ya? Y son muy eficientes, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual elegí a JavaScript. JavaScript, en algún momento de la vida del desarrollador va a tener que verla. Ustedes como ingeniero de software, ingeniero informático, perdón, se van a tener que topar con JavaScript en algún momento de su vida, y lo más probable es que algunos de ustedes, o si no decir la mayoría, van a quedar enganchados con JavaScript, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con web tiene que ver algo con JavaScript. Entonces, por eso elegí a JavaScript como el lenguaje principal para este curso, por su versatilidad y su facilidad para aprender. Otra cosa, y aquí agrego un paréntesis, JavaScript no es para mí, es un criterio personal, no es el mejor lenguaje de programación para aprender a programar. Existen otros, para mí, existen otros lenguajes de programación que para mí son los ideales para poder aprender a programar. ¿Por qué? Porque te dan eh, mejores prácticas a la hora del desarrollo de software. Para aprender a programar, la base de la programación, crear una variable, eh, reutilizarla, crear un contexto, eh, crear funciones reutilizables, programación, distintos paradigmas como programación orientada a objetos, programación estructurada. JavaScript es mm, muy permisivo, ya permite utilizar algunas malas prácticas. Y fue concebido así, entre otras cosas, para que sea simple de utilizar en su principio. Entonces, bajo eso de ideas, pues yo considero que una persona que va a aprender a programar no debe tener malas prácticas. Más sin embargo, yo voy a tener cuidado de que en el aprendizaje aquí utilicemos buenas prácticas, porque no quiere decir que porque en JavaScript se puedan hacer malas prácticas, no quiere decir que sea malo, ¿ya? Y luego de que hay que saber utilizar la herramienta, ¿no? Programas de lenguaje de programación, perdón, que considero yo que son
buenos para aprender a programar, porque son difíciles, pero te dan buenas herramientas, buena estructura a per se, o sea, de por sí dan buenas prácticas. Está, está C++, está Java, C Sharp. Para mí son los mejores lenguajes de programación que que dan buenos conceptos y dan fundamentos al programador para aprender a desarrollar. Bien, ¿qué es un lenguaje de programación? Aquí tenemos algunos logos de lenguaje de programación y de entornos de desarrollo. Solamente lenguaje de programación. Angular es un entorno de desarrollo basado en JavaScript. PHP es un lenguaje de programación para la web. Este es un logo que no tiene nada que ver con un lenguaje de programación. Este es un logo de un motor de base de datos llamado Postgres. Node.js es un entorno de desarrollo para JavaScript, este que vamos a utilizar de primerito. Este que está aquí abajito el logo de un framework basado en lenguaje de programación llamado Dart para desarrollo móvil, con un framework llamado Flutter. Ahora sí, es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación no es más que un conjunto de instrucciones que se le dan a la máquina para que la máquina eh, ejecute una acción, ejecute una instrucción. Entonces, bueno, esta imagen que está aquí es generada con la inteligencia artificial, donde un padre, supongamos que este es el papá del inteligente bebé que está aquí, un padre le da la instrucción a un bebé. Pero los bebés, ustedes saben que a sus primeras edades no entienden el lenguaje en español, en este caso en español. Entonces, nosotros requerimos de un intermediario, que es esta maquinita que pone aquí en el medio. El padre, por ejemplo, dice, no, bebé, mira, tú tienes que comer, tienes que alimentarte para que puedas crecer sano y fuerte. El bebé no va a entender eso. El bebé lo que entiende es que si tiene hambre y manifiesta algún dolor, tiene que llorar. Y si tiene alguna necesidad, tiene que llorar. ¿Ya? Entonces, un canal de comunicación entre el papá y el bebé puede ser esta maquinita que está aquí. De manera similar, los seres humanos y las máquinas no se pueden comunicar de manera directa. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una metodología de comunicación llamado lenguaje natural, la cual no la entienden las máquinas, los computadores, los teléfonos, las calculadoras, las tabletas, no la entienden. Entonces requieren de un lenguaje de programación. El lenguaje de programación es la metodología por la cual el ser humano, pues, con el lenguaje natural, eh, intenta comunicar esto con una máquina y esas instrucciones se las da el lenguaje de programación y el lenguaje de programación lo que hace es convertir esas instrucciones a un lenguaje que la máquina, en este caso el bebé, lo pueda entender. Eso lo hacen los lenguajes de programación. El proceso de convertir el lenguaje natural al lenguaje máquina, ese proceso se llama, bueno, puede tener varios nombres, dependiendo del lenguaje de programación. El término más usado es compilar. Ya que usted escucha en compilar, ¿qué significa compilar? Compilar es convertir el lenguaje natural al lenguaje máquina, o un lenguaje más cercano que pueda entender la máquina. No es necesario que tiene que entender la máquina, entender la máquina. Sabemos que la máquina entiende, lo que entiende son ceros y unos, ¿no? Pero hay lenguajes que se parecen al lenguaje máquina, que es mucho más fácil traducir ese lenguaje a ceros y unos, a código binario. Entonces está lo que es el ensamblador, lenguaje ensamblador, bytecode, entre otros. Entonces, cada vez que usted escuche la palabra compilar, el término compilar es traducir el lenguaje natural y cómo el ser humano abstrae una situación
¿ya? Y esa situación la quiere representar en instrucciones en lenguaje de máquina, la pasa por un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación la compila. Otro término muy parecido es la traduce. Hay algunos lenguajes de programación que lo que hacen es traducir lo que dice el usuario, el lenguaje natural al lenguaje de máquina, la traduce. Y eso se hace a través de un software. El proceso de compilamiento se hace a través de un compilador, ¿ya? Que es un conjunto de paquetes que ya tienen instrucciones basadas en lenguaje máquina, que lo que hacen es coger lo que el ser humano dice y lo convierte entonces a eh, lenguaje máquina o de bajo nivel. ¿Ya? Otro término similar a las de compilación, otro término similar al de como ahorita, interpretación, es de transpilación. Y transpilar lo que quiere decir es que coge el, el lenguaje de programación y lo convierte a otro lenguaje de programación, ¿no? Esto de pronto no tendrá mucho sentido para usted, para que se convierta de un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación. Esto, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero quiero que se queden con ese concepto. Transpilar es convertirse de un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación del mismo nivel. Me van diciendo si no va quedando claro un concepto, si hay que aclarar algo. Bien, los lenguajes de programación tienen su clasificación con categoría. O sea, para propósito, cuando hablamos de propósito es qué se va a desarrollar, una página web, una aplicación móvil, una aplicación de escritorio, una aplicación para el aire acondicionado, para la nevera. Y existe otra clasificación que son por niveles. ¿Ya? Por niveles quiere decir alto nivel, bajo nivel o nivel intermedio. Eh, Hay otros conceptos que son motores de base de datos y hay otro concepto que son tendencias o se le llaman aquí ahora, se llaman tecnologías emergentes, tendencias actuales. Los lenguajes de programación, según su nivel, tenemos alto nivel, bajo nivel. Yo tengo unos niveles intermedios, pero la base es la misma, o sea, el concepto es el mismo. ¿Qué es alto nivel? Alto nivel es la manera como el ser humano abstrae, concibe una situación del mundo real y la plasma en código, ¿ya? Entonces, el compilador, pone el compilador, la herramienta que se utiliza para convertir el código natural al código que entienda la máquina. El compilador toca traducir una concepción que yo tenga de un, no sé, de un negocio, por ejemplo, una lógica de negocio. Voy a poner, por ejemplo, una tienda. Quiero crear un software para una tienda. Y con un lenguaje de alto nivel, abstraigo mi situación de mi tienda. Digamos, como que mi tienda tiene una situación especial que, no sé, queda en una parte rural donde no hay internet, entonces necesita tener una base de datos local donde se puede toda la información local y después cuando se conecta a internet, pues sí, se suba a toda la nube, por un ejemplo. Entonces, toda esa abstracción, toda esa comprensión de la lógica, yo la plasmo en mi lenguaje de programación de alto nivel y el compilador lo que hace es convertir toda esa concepción que yo tuve de mi negocio, de mi lógica, ¿ya? Que pues para computadores es muy complicado, ¿ya? Porque los computadores no entienden de que la nube, que eso no entienden nada de eso, ¿ya? Entonces, ese proceso de compilación requiere un tiempo, ¿ya? De compilado. Pero al final, cuando ya lo traduce al lenguaje a máquina, entonces la máquina cuando lo va a leer, entonces no hace tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya tiene una traducción de lo que yo concebí como desarrollador
ya tiene una compilación, un convertimiento de ese código a código que se puede entender la lenguaje de máquina. Entonces, generalmente, eso es un lenguaje de alto nivel, son leídos muy rápido por la máquina. Pero, cuando ese código es generado, eh, no siempre la máquina lo lee en tiempo real, por decir algo, ¿ya? Hay casos como el de Java, que Java tiene que esperar que se compile el código al lenguaje de máquina para poderlo ejecutar. Entonces, pues se puede decir que Java es un lenguaje de programación de alto nivel que compila muy rápido, ¿ya? Todos los lenguajes de programación que son compilados generalmente son rápidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el producto es un lenguaje ya traducido, compilado, ¿no? Pero veamos el caso de Python. Python es un lenguaje también que es de alto nivel. Alto nivel, repito, quiere decir que abstrae la lógica humana, eh, que es de muy alto nivel. Cuando se habla de alto nivel, quiere decir lenguaje natural, de cómo piensa el hombre, de muy alto nivel. El hombre, por lo general, los problemas los divide en módulos, ¿cierto? Para atacarlo parte por parte. ¿Ya? La máquina no entiende de eso. Entonces, toda esa concepción, cómo yo concibo una problemática, una situación de mi problema para poderlo resolver, es compilado al lenguaje de máquina. El caso de Python es un lenguaje que no es compilado, es interpretado. Necesita un intérprete. ¿Y qué es un intérprete? Si ahorita, un intérprete es un software que lo que hace es convertir ese código, ¿ya? Al código natural, al código máquina, pero en tiempo real. ¿Ya? En tiempo real. Entonces, todo ese proceso de, de entender lo que yo quise decir en el lenguaje de programación, todo eso lleva su tiempecito. Entonces, por eso dicen que los lenguajes interpretados son un poco más lentos que los con lenguaje compilado. ¿Por qué? Porque con lenguaje compilado, bueno, hace el proceso de compilación, pero una vez hace el proceso de compilación, la máquina lo ejecuta. ¿Ya? En el caso de Python, JavaScript y PHP, estos que son interpretados necesitan un intérprete. En este caso, pues, el intérprete de Python se llama así, intérprete de Python. El intérprete de JavaScript es el navegador. O hay otro entorno de software de desarrollo llamado Node.js, que es lo que vamos a ver ahorita. Está PHP, el intérprete de PHP también es el navegador, un servidor que se encuentra del lado de backend. Después hablamos un poquito de backend, frontend, pero son lenguajes que son interpretados, o sea que en tiempo real, mientras yo voy escribiendo código, lo voy ejecutando y eso pues lleva su tiempecito, ¿ya? Por eso te dicen que son un poquito más lentos. No con esto quiere decir que son menos eficientes, por el contrario, Python es un lenguaje muy eficiente, demasiado eficiente. JavaScript es un lenguaje también muy eficiente, PHP igual, muy eficiente. En el caso de C Sharp, es una tecnología parecida a la de Java, tecnología creada no creada, sino y el dueño, cuyo proveedor es Microsoft. Es un lenguaje de programación compilado. Quiere decir, hey, el programa no lo vas a ejecutar enseguida, tienes que esperar a que compile. En el caso del interpretado, inmediatamente uno escribiendo código enseguida se va ejecutando. Esos son los de alto nivel. Alto nivel quiere decir que son concebidos en primera instancia por un lenguaje natural, ya una forma muy avanzada de estructurar las problemáticas, las situaciones, como hace el ser humano comúnmente. Bajo nivel quiere decir que hay que saber código máquina para poder decirle a la máquina qué tiene que hacer. Eso es lo que significa bajo nivel. ¿Ya? Entonces ese proceso, esa brecha entre el lenguaje máquina y el código binario es muy estrecho. Entonces, por lo general, estos lenguajes de bajo nivel son muy rápidos, ¿verdad? Porque el tiempo de compilación es muy pequeño, la brecha es muy pequeña. ¿Ya? De código máquina a lenguaje ensamblador, la brecha es muy pequeña. Entonces, son lenguajes que son muy rápidos para que la máquina lo pueda entender.
Por ahí estoy escuchando que alguien levantó la mano, un sonidito de mí, que alguien levantó la mano. Sí, profe, te le iba a preguntar si se más de alto o de bajo nivel. C++ es concebido como un lenguaje de bajo nivel, ya que está muy cerquita del lenguaje máquina. Y bueno, otras cosas, ahora que la pregunta, los lenguajes máquinas son muy difíciles de aprender, ¿ya? Precisamente porque no tienen ese lenguaje natural de manera como entiende el ser humano, ¿ya? Todo lo que es lenguaje máquina, no sé, C++, WebAssembly, eh, esos lenguajes que ya nadie quiere utilizar. Bueno, este bytecode, pues, son difíciles de aprender. ¿Por qué? Porque tú vas a ver una cantidad de símbolos ahí que no vas a poder entender porque eso no es comprensible para el ser humano, ¿ya? Eso es la categorización de los lenguajes de programación según su nivel. Existen muchos otros, pero bueno, no voy a entrar en detalle ahora mismo. Según su traducción, lo que vimos ahorita, ¿no? Interpretado quiere decir que requieren de un software. Un segundito aquí. Ah, interpretado que requieren, quiere decir que requieren de un software, ¿ya? Que traduzca esa concepción de la problemática a código que entiende el ser humano, ¿ya? Y lo convierte eh, a un código que entienda pues el software. En este caso el intérprete de Python se llama así, intérprete de Python, no tiene otro nombre, pero es un sobrenombre, por decirlo así. En este caso, pues el intérprete de JavaScript es el navegador y existe otro entorno de desarrollo fuera del navegador que se llama Node.js. Es la manera como nosotros podemos interpretar JavaScript en el sistema operativo como tal, no el software del navegador, sino del mismo sistema operativo. Eso lo vamos a ver ahorita. Creo que no va a dar tiempo para eso. Y PHP, que también interpretado. ¿Quién lo interpreta? Hay un intérprete de PHP llamado del sistema operativo, llamado LAM para Linux, WAM para Windows, para Mac, se llama MAN, y hay uno que funciona para todos los sistemas operativos llamado SAM, ya que levanta un servidor de PHP, ya, y lo que hace es interpretar el código PHP que lo escribe. Tanto Python como JavaScript como PHP son antitipos, no son tipados. Ahorita Profe, vamos a ver. discúlpeme que lo interrumpa, Adelante. pero SAM es lo mismo que activa el Apache, o sea, la parte del Apache, o el PHP Tal, me llama a mí. sí, tal cual, sí. Ahí te voy a adelantarte un poquito. Gracias. LAM, MAM o LAM, creo que ya lo dije. Son unos software que instalan un pequeño servidor dentro del computador. Ese servidor es el intérprete de PHP. ¿Ya? Ese servidor de PHP le llaman Apache. Así que usted habla de Apache a ti solo. Porque tú Apache Tomcat, que es un servidor para compilar Java. Pero el de PHP se llama Apache solo, Apache. Aquí tú tienes un servidor Apache. El Apache es un software que interpreta PHP. Y así como dice el compañero, eh, no solamente pues creando un servidor para que interprete PHP, sino que activa otro software que tienen como mancomunados con PHP, como por ejemplo una base de datos MariaDB o MySQL, y ya viene con un software para administrar esta base de datos llamado PHP Miami, lo que está diciendo el compañero. Todo eso es encaminado a PHP. Entonces eso fue creado con PHP también. Eh, es muy curioso, ¿no? El intérprete de PHP fue creado también en PHP puro.
Bien. Los compilados, como vimos ahorita, Java, que es de propiedad de Oracle, C#, que es propiedad de Microsoft, Ruby, que es propiedad de una empresa también llamada Ruby, de China. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Generalmente nosotros, ustedes saben que existen los dos hemisferios, el oriente y el occidente en el mundo, ¿no? Hay aplicaciones que se usan en oriente que nosotros ni por ahí, ¿no? De hecho, el internet allá es muy distinto. Y con todas estas guerras comerciales que hay en tecnología entre ambos hemisferios, bueno, se hace más acentuado todo esto. Eh, en Oriente, estos países asiáticos, existen lenguajes de programación que nosotros no conocemos y ellos no difunden. Repito, es un tema comercial, que no nos vamos a meter en eso, pero para que ustedes lo sepan. A veces nosotros decimos, pero que yo nunca he escuchado hablar de Ruby on Rails. Pues Ruby on Rails es un software, un lenguaje de programación, perdón, utilizado en Oriente, en los asiáticos, y es muy popular y es muy eficiente. Hay gente que aquí, hay gente que acá pues la usa. De hecho, yo un tiempo pues estuve aprendiendo Ruby on Rails, no me quedé con ese lenguaje de programación porque, bueno, no encontré mercado, pero Ruby es un lenguaje de programación muy bien pagado. El que rende Ruby encuentra un cliente para su lenguaje de programación, le va a ir muy bien. Pero como todo en la vida es una moneda tirada al aire. ¿Ya? Puede que si consigues un buen cliente para Ruby, puede que no consigues un buen cliente para Ruby. Y en este lado del mundo que se usa, Python, JavaScript, PHP, Java, C++, Go, etcétera. Hay todo un mundo de framework que viene rodeando toda esta tecnología. Hablamos también de transpilado. Y eso no hice muy docente porque ahora mismo no hace mucho sentido. ¿Qué significa transpilado? Convertir el lenguaje de programación de un nivel a un lenguaje de programación al mismo nivel. En este caso dejé aquí TypeScript. ¿Qué es TypeScript? TypeScript es un lenguaje de programación primo hermano de JavaScript. La única diferencia, y el nombre lo dice, que es TypeScript es tipado, JavaScript no es tipado. Entonces, asume uno que puede tener mejores prácticas con TypeScript. Y la única desventaja que tiene TypeScript es que TypeScript no fue concebido para los navegadores. Es decir, los navegadores no leen TypeScript. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno desarrolla el TypeScript, ahí viene el término transpilar. TypeScript transpila, se convierte su código a JavaScript. Y JavaScript sí puede ser leído en el navegador. Ahorita más tarde, pues, hacemos un ejemplito y miramos a ver por qué TypeScript, o sea, por qué el hecho de TypeScript. ¿Cuál es la razón de ser de TypeScript? TypeScript es muy utilizado y nosotros lo vamos a utilizar también mucho. De hecho, a mí pues, me encanta más que JavaScript en cierto sentido. Pues, en algunos sentidos me gusta más, a mí me gusta más trabajar con lenguaje ese estado puro. Pero para eso pues hay que conocer las bases. Bueno, existen otros lenguajes que no son de programación, sino que son de estructura y de etiqueta. En este caso HTML, que seguramente ustedes lo han escuchado alguna vez en su vida. HTML es un lenguaje con el cual se construyen las páginas web. No es un lenguaje de programación, es un lenguaje de etiqueta. La traducción de HTML es lo que ustedes leen aquí. Hypertext Markup Language. Es un lenguaje de maquetado, ¿no? Hipertextos. Esto lo que hace es leído por los navegadores. Todos los navegadores leen HTML y reconocen las etiquetas de HTML. Y dependiendo si un código yo lo envuelvo dentro de una etiqueta H1, por ejemplo, esto lo vamos a ver más adelante también. Ya él sabe qué hacer con un H1, ya sea con un H1 significa header 1,
una cabecera principal. El tamaño de la letra no era el H1. Diga. H1 en HTML no era el tamaño de la letra. Estaba H1, Eh, H2, H3. Es un O tamaño de sea, letra, de encabezado de letra, sí. Por eso la H. Yo creí que eso era para ponerle el título y o era con H2 o H3. Sí, también, sí. no era Una Titan, estructura. algo así, no me acuerdo. O sea, bueno, dependiendo de lo que uno considera como título. Título, técnicamente, pues, en una página web, pues, es lo que aparece en la pestaña, ¿no? Pero, no, uno dice, no, voy a colocarle el título de mi página web, resulta que lo que hace es colocarle una cabecera, es distinto. Pero sí, técnicamente el título es lo que se lo colocan en la pestaña. Diga, perdón. Y para darle el diseño ya sería con CSS y para animaciones ya con JavaScript, ¿no? Pasamos a la lógica. Eso es, bueno, ahí estaba adelantando un poquito. Bueno, HTML, de lo que ustedes acaban de decir ahorita. ¿Ya? Pues tengo unas distintas etiquetas que dependiendo a qué etiqueta pues coloquemos en el código, así mismo lo va a leer el navegador y lo va a renderizar, lo va a mostrar. XML es un lenguaje de estructura, ¿ya? Un lenguaje de estructura en el cual nosotros enmarcamos los datos y los empaquetamos para poderlos enviar a través de un protocolo. Generalmente cuando nosotros hablamos de protocolo es la manera como viajan los datos a través de la red de internet, ¿no? O intranet. Esto es un lenguaje estructurado. JSON es otro lenguaje también estructurado, es el más popular que existe. Y es el más popular que existe porque usa JavaScript. Dentro de su definición está JavaScript Object Notation. Es el JSON, como otro ligero, transferencia de datos. Ya cada vez que ustedes envíen un mensaje por WhatsApp, por correo, cada vez que ustedes hacen una transacción, todos esos datos viajan a través de una estructura llamada JSON. Lenguaje de estilo, lo que acaba de decir compañero, CSS. El CSS es un lenguaje que también leen los navegadores y sirve para darle estilo. Ya, por ejemplo, si yo en HTML escribí un H1, por ese H1 quiero que sea en cursiva, o sea color azul, ya, o que no sé, haga que cuando yo pase el puntero aparezca una manito de arriba como si fuese un hipervínculo. Eso se hace con CSS. CSS son las hojas de estilos en cascada. Cascading Style Sheet, hojas de estilos en cascada. ¿Ya? XLS también es un tipo de CSS, pero poco usado, ya no se usa. Y no han leído tampoco por los navegadores. Los navegadores modernos solamente leen HTML, CSS y JavaScript. Lo que voy a decir, compañero, el HTML para estructurar la página web, el CSS para darle estilo, que se vea bien bonito, y el JavaScript para darle interacción con el usuario. Lo que dije ahorita, el botoncito, si yo quiero que un botoncito ya no sea cuando yo pulse, aparezca una alerta o haga alguna interacción, para eso se usa JavaScript. Es el lenguaje de programación leído por la navegadora. Y esto aquí lo voy a pasar rápidamente porque esto lo vamos a profundizar ya por más adelante. Hay un lenguaje que son para leer bases de datos. Hay distintos tipos de bases de datos. Los más populares, bueno, no voy a decir los más populares, porque ya los bases de datos no SQL son muy populares hoy por hoy, son muy, muy usados. De hecho, es así yo que así más que las estructuradas. Pero las estructuradas son como las más tradicionales. Que no sé si usted ha escuchado hablar o ha escuchado hablar este término, CL asterisco from. CL asterisco from es un lenguaje de SQL para base de datos estructurada. Bien, ¿qué son las bases de datos? Adelante, ¿quién lo vamos? Yo, profe, discúlpeme.
Adelante. Cuando habla de estructurada, también se refiere a relacionada o no relacionada. O sea, no Tiene que ver. sé si tiene que ver, no sé qué tenga que ver o si tiene que ver. Sí, sí, sí tiene que ver. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de estructurado, estas son las primeras bases de datos que existieron, eran estructuradas. Entonces ahí la palabra estructurada generalmente se asocia con ese base de datos que trabajan con SQL. Ya, pero no quiere decir de que las no SQL no sean estructuradas, también son estructuradas. Lo que pasa es que este término se le dio primeramente a las primeras bases de datos que salieron. Bueno, ¿qué es una base de datos? Para que quede estandarizado el concepto. Una base de datos es un sistema para almacenar, primeramente almacenar información, almacenar datos, ¿ya? De tal manera que se puedan administrar, se puedan leer, se puedan editar, se puedan eliminar de manera estructurada, incluso se puedan indexar, ¿sabes? Yo puedo colocar un indexador para poder organizar la base, los datos que tengo, ¿ya? El término estructurado eh, implica muchos otros conceptos que hay por debajo, que eso lo vamos a aprender después. ¿Ya? Cuando se habla de estructurado, quiere decir de que eh, están almacenados en una tabla, entonces una tabla tiene que estar relacionado con otra tabla. Entonces, esos son conceptos que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? O si alguno tiene alguna curiosidad, y se ve bastante como que afín con este tipo de conocimientos de base de datos, pues podemos dar un repasón chévere. ¿Ya? Sí, Pero profe, si no, SQL es tipo base de datos no relacionada, porque estuve viendo, yo no, yo allá en mi tiempo cuando estudiaba estaba dando MongoDB, que era algo como no relacionado, pero MongoDB, pero no, no pero estoy seguro. bueno, ahí hay bueno, hay una imprecisión. SQL es para estructurado. Todo lo que tiene que ver SQL está asociado a el término estructurado en bases de datos. ¿Ya? Y las bases de datos no estructuradas que vamos a ver ahorita. Bueno, aquí yo puedo hacer un paréntesis rapidito antes de responder. Motores de base de datos procedimentales, estructurados, como le quieran llamar. Está MySQL, muy famoso. PostgreSQL, estas son de código abierto. Oracle, que es una de las más poderosas que hay en el mundo, no es código abierto, pero es una super base de datos que aprende SQL, está mejor dicho, se hizo la vida. Y SQL Server también eh, es no abierto, es de Microsoft. Y bueno, como todo lo Microsoft requiere de licencia, lo demás, pero son bases de datos muy fuertes, ¿no? Pero muy fuertes. Oracle SQL Server tiene bases de datos muy usadas, muy fuerte para software robusto. Postgre también. Postgre es la base de datos que nosotros utilizamos en el mayor. Es muy fuerte, muy robusta, pero de código abierto. Cuando habla de paro no quiere decir que sea una desventaja. Cuando hablo de que, pero el código abierto quiere decir de que no tiene nada que ver con Oracle, con el SQL Server. De hecho, cada uno tiene ¿cómo le van a eso? Ah, se me fue la paloma. Cuando un idioma tiene como unas modificaciones, bueno, hay un término que, bueno, se me escapa ahora, que es que, por ejemplo, Postgres tiene una sentencia, un código que es exclusivamente para Postgres. ¿Ya? Oracle tiene, bueno, se llama PGSQL. Oracle también tiene es que se me queda la palabra ahorita. Tiene un código también que es exclusivo para Oracle. Todos leen SQL, obviamente todos leen SQL, pero también le añaden su propio dialecto, es la palabra que estaba buscando. Tiene su propio dialecto, o sea, son un código que son unas modificaciones al lenguaje que sea exclusivo para ese motor de base de datos. Y ese es el SQL, pues el Transact SQL, el famoso Transact SQL. Y aquí están las bases de datos no relacionales. No sé quién es el que está hablando ahorita.
Cuando hablamos de SQL son para bases de datos relacionales. ¿Ok? Y las no SQL son para bases de datos no relacionales. Y vuelvo y repito, cuando nosotros hablamos de no relacionales no quiere decir de que no se, las bases de datos no SQL no se pueden relacionar. Sí se pueden relacionar, pero lo que pasa es que no es su naturaleza. ¿Ya? Fácilmente una tabla que acá nosotros le llamamos documento puede que no esté relacionado con otro documento. ¿Ya? En base de datos SQL sí o sí tiene que estar relacionado porque esa es la naturaleza de las bases de datos estructuradas o SQL. ¿Ya? Hablamos tiene una clave primaria, clave foránea que relaciona una tabla con la otra tabla y son muy difíciles a veces de manipular cuando no tienen claro esos conceptos. Hagamos cuando se hablan no SQL, no quiere decir que no sean relacionables. Yo las puedo relacionar, sí. No es su naturaleza, pero yo las puedo relacionar. Un documento, porque acá no se llaman tablas, acá un documento. Un documento se puede relacionar con otro, ¿no? Se puede hacer. De hecho, pues, yo mi trabajo que hago con base de datos no relacionales, yo la relaciono. ¿Ya? El documento lo relaciono y sin ningún problema. Bueno, no SQL, pues ya ustedes aquí podrán observar qué significa. No Omni SQL, ¿ya? No solo SQL. Manejan datos no estructurados. Esta es una definición muy arcaica. Repito, las bases de datos no SQL, yo lo puedo trabajar como estructurar también. De hecho, las bases de datos, para que puedan funcionar, tienen que estructurarse, ¿ya? Pero en términos estructurados, como les decía ahorita, se le asignó inicialmente de manera técnica a las bases de datos SQL o estructurada, o más estructurada. Pero quiere decir que las otras bases no sean estructuradas. Y pues, esas bases de datos no SQL, con el crecimiento de JavaScript, y por eso es que me enamora este lenguaje de programación, y seguramente ustedes saben enamorar también. Con el crecimiento de JavaScript me hemos dado cuenta que el JavaScript es muy dado a los datos. O sea, es muy fácil manejar los datos con JavaScript. Y utilizaron modificaciones del lenguaje de JavaScript para poder construir estos motores de base de datos. Estos motores de base de datos que tienen aquí, MongoDB, Cassandra, Redis, Neo 4G o 4G, como quieran llamar, eh, están basadas en lenguaje eh, JSON. Y recuerden que JSON, la J de JSON quiere decir JavaScript, o sea que tienen JavaScript por ahí metido. Entonces, nosotros pues en el proyecto que vamos a trabajar, este curso, pues yo voy a intentar trabajar tanto con base de datos estructurada como con base de datos no estructurada. Bueno, que se puede trabajar con dos bases de datos a la vez. Sí, de hecho las grandes empresas, Netflix, Amazon, eh, eh, Tesla, todas estas grandes empresas no solamente usan un solo motor de base de datos, usan varios motores de base de datos para hacer servidores espejo. Hay los negocios que son a nivel mundial, guardan su base de datos de los que son de Latinoamérica, por ejemplo, guardan una base de datos, los que son de Norteamérica, Europa, lo guardan en otra base de datos. Entonces sí, se puede trabajar con varias bases de datos al mismo tiempo. Tiene su ciencia, obviamente tiene su ciencia, pero bueno, íbamos aprendiendo a usarlo. Y bueno, los lenguajes de programación se pueden dividir también por su propósito. Cuando sale el propósito es hacia qué orientado, hacia el desarrollo web, hacia el desarrollo móvil, hacia el desarrollo en la nube, hacia el desarrollo de aplicaciones de escritorio, etcétera, etcétera, etcétera. El desarrollo web tenemos algo que nosotros llevamos y vamos a escuchar mucho. Backend, frontend. ¿Qué es el backend? El backend es todo el desarrollo que se hace desde un servidor y no es visible para el cliente o para el usuario final.
Entonces, como usuario final, la persona que va a abrir el formulario porque va a ingresar una información, ese es el usuario final. Porque existe otro tipo de usuario. Existe un usuario de prueba, existe un usuario de desarrollo, ¿ya? Y yo voy a tener interacción, usuarios de base de datos, van a tener interacción con el software del lado de atrás, que se llama backend. El frontend es la interfaz gráfica, ¿ya? La construcción de desarrollo de software a nivel de interfaz gráfica, lo que llaman en otro tipo de ámbitos, le llaman front office. Si usted escucha hablar, una empresa hablar que front office, ¿qué es front office? O que siempre está al lado del cliente. Realmente nosotros le llamamos cliente aquí a lo que son las páginas web, ¿no? Y bueno, el desarrollo web obviamente pues usa protocolo de HTTP. Ustedes ven las URL HTTPS, incluye la S para demarcar que es un sitio seguro, que tiene un certificado TCL, certificado por una de las empresas para poder pagar ese certificado que es seguro. Y le pone el candadito a la URL, a la barra de direcciones. Nos vamos a estar relacionando mucho con el concepto de API, ¿ya? La API es lo que nosotros conocemos como eh, esa ruta para poder obtener información o poder modificar información o eliminar información a través de APIs. Status code, que es la respuesta que entrega el servidor cuando algo salió bien o algo salió mal. Cuando ustedes ven una página, le produjo un estatus 404, ya, y le pone una bandera roja ahí, que decir, hey, el recurso no se encontró. Ya está pidiendo un recurso que no está disponible en nuestros servidores. Entonces manda un status code, que son unos números que aparecen. 200, casi siempre cuando se habla del rango de los 200, 201, 202, 200 hasta 205, quiere decir de que la petición que se hizo fue correcta, ¿ya? Hubo un resultado positivo. Vamos a hablar mucho de bases de datos. En el desarrollo web, en la parte de frontend, vamos a trabajar con Angular. ¿Ya? ¿Qué es Angular? Angular es un entorno de desarrollo de JavaScript, bueno, no es que era JavaScript, es TypeScript. Recuerda el transpilado. TypeScript es que compila, es que transpila a JavaScript. Para hacer páginas web muy robustas, a lo que nosotros llamamos single page application o páginas o aplicaciones de una sola página, perdón, que no tienen necesidad de estar recargándose para poder traer información, sino que de manera reactiva ellos pueden cambiar, cada componente puede cambiar su estatus sin necesidad de que se esté recargando la página. Y que saben que el proceso de recargar la página es un proceso bastante arduo. A nosotros nos duele, pero al computador sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se recarga la página tiene que volver a hacer las peticiones que ya hizo antes de anterioridad. Con Angular nos ayuda a evitar todo eso. Ya yo tengo una información cargada. Si yo hay nueva información, pues yo simplemente pues, publico la nueva información, no tengo necesidad de estar recargando la página. React, bueno, otra cosa. Angular es un producto de Google, fue creado por Google. Y en su momento, pues vamos a trabajar con Angular. React es el homólogo de Angular, lo mismo que hace Angular, pero en este caso un proveedor quien desarrolló React, Facebook. Vue.js es otro entorno también de desarrollo parecido al de Angular, también React, que fue creado por la comunidad de JavaScript. Qt, Astro, también son frameworks que nacieron hace poco. Yo Qt lo conocí hace como 2 años. Eh, Angular pues ya tiene casi 16 años en el mercado, entonces es un producto que es bastante estable. Qt también es un producto estable, pero hoy por hoy no sirve para hacer aplicaciones tan grandes. Astro igual, no sirve para hacer aplicaciones tan grandes. Por ejemplo, yo si mi página web para mostrar mi información, mi catálogo, lo que yo, que sirve Qt.
Pero si yo tengo una aplicación que requiere, por ejemplo, de un token de mucha seguridad, que requiere de, de que esté constantemente esté instalado abierto con el backend o con el servidor para que esté entregando información, y cada vez que me entregue información tengo que estar eh, redibujando mi componente. eh, Varias personas se van a estar conectando, va a tener muchos módulos ahí. Entonces, pues Angular, React y Vue son los frameworks, que llamamos framework, ese entorno de trabajo de JavaScript para poder trabajar en estas aplicaciones que son escalables, ¿ya? PHP, lo que vimos ahorita, para el desarrollo web, el mayor está escrito en la página de Miku, y de WAS, el mayor está escrito en PHP. C Sharp, también lo vimos ahorita, Python, entre otros. Para desarrollo móvil, hay que entender que el desarrollo móvil, el desarrollo móvil eh, se requieren de otras, hay otras habilidades, otras herramientas que van a interactuar con todo lo que tenga que ver con móvil, la cámara, el acelerómetro, el giroscopio, ¿cómo se llama? Para poder, geolocalizador, eh, entre otras cosas más, otras herramientas y dispositivos periféricos más que tienen los aparatos móviles. Y eso es un trabajo bastante engorroso. O sea, trabajar móvil es bastante engorroso, pero es muy gratificante, ¿ya? Porque cuando uno tiene un producto móvil, es un producto que tiene su teléfono. Y creo que para móviles paga cierta cantidad de plata para que te deje hacer aplicaciones desde la Play Store, creo. Bueno, ya, bueno, ese es ya ahí vamos escalando un poquito más. Una cosa es el desarrollo y otra cosa es la publicación del desarrollo. Yo creé mi aplicación, unas aplicaciones que yo creé, pero no están en las tiendas. Funciona solamente en mi teléfono, y si alguno lo quiere tener también, yo le comparto, la empaqueto, pues, te la comparto y la instala en su teléfono. Pero eso no es una manera regular de compartir las aplicaciones. Para eso existen las tiendas. Yo tengo un desarrollo, la subo a la tienda, y es de la tienda la gente lo descarga. Ese proceso, bueno, aunque yo lo estoy haciendo así, diciendo así fácilmente, no es un proceso fácil. ¿Por qué? Porque la tienda tiene su rigurosidad, entre la rigurosidad que tiene de que me el compañero. Hay que pagar, ¿no? Sobre todo en la de Apple, que saben que en Apple todo lo cobra. Apple hay que tener para tener la tienda activa, hay que pagar $100 anuales. Y además de eso, bueno, hay unas políticas que hay que cumplir, porque bueno, si es de salud, bueno, que saben que a partir del COVID hay una cantidad de requisitos, eh, que hay que cumplir para poder publicar una aplicación en una tienda, en la tienda de Apple, Apple Store. Entonces, sí, tiene su detalle. El desarrollo móvil tiene su detalle, pero es gratificante. Créeme que es gratificante. Hay maneras de desarrollar el móvil que es con, bueno, por ejemplo, yo tengo una empresa que desarrolla móvil, y puedo tener mis desarrolladores de Android, que sé que existen los dos sistemas operativos más utilizados en el mundo, que son Android y iOS, o las aplicaciones Android y las de Apple, las de iPhone, perdón. Entonces, yo voy a tener un equipo de desarrollo de Android y un equipo de desarrollo de iOS o de iPhone, y bueno, a los desarrolladores móviles les paguen muy bien, pero muy bien. Entonces, tener un equipo de desarrollo que trabaja en uno en Android y bueno, otro en iOS, pues eso es un flujo de dinero bastante grande ahí. Porque, pues, tengo que ser una empresa muy grande para yo tener un equipo de desarrollo. Desarrollo de Android, Android TV, Smartwatch, que son también aplicaciones, que tienen también como aplicaciones móviles. Para Android, ¿qué lenguajes se usan? Java y Kotlin. Java se puede utilizar, pero ya no es tan
común que una persona pues comience a desarrollar Java para aplicaciones móviles. Sí se puede, pero no es tan común. Los dueños de Android, que es Google, ellos dijeron, bueno, listo, a partir de este momento, nosotros vamos a dejar como lenguaje oficial para desarrollo móvil en Android a Kotlin. Después que aspire a desarrollar Kotlin, ya saben que su core de negocio va a estar en móvil, en Android sobre todo. Y para iOS, Objective-C y Swift. Objective-C es como Java. Ya no hay mucho desarrollar en Objective-C, ya porque es un lenguaje que, bueno, ya es muy complejo de aprender. Entonces, mejoraron el proveedor y construyeron algo que se llama Swift. ¿Sí? Un lenguaje de programación para dispositivos móviles iPhone. Y como les digo ahorita, como es como las empresas tienen un flujo, una brecha de, de dinero, contratando gente que desarrolla exclusivamente en Android, exclusivamente en iPhone, existe algo que se llama desarrollo multiplataforma. O sea, que a partir de una sola base de código, compilan, esta es la palabra otra vez, compilan a los distintos sistemas operativos. Es decir, yo trabajo con JavaScript, JavaScript es uno de esos lenguajes multiplataforma, por eso es que una razón por la que lo escogí. Eh, en JavaScript eh, eh, tiene un entorno llamado React Native, que es para desarrollar móvil bajo una sola base de código en JavaScript y compila a su vez para Android y para Swift. Se dice que React Native es un lenguaje, se le llaman de puente. Es decir, crea un puente entre el lenguaje de programación y el lenguaje que tiene que compilar, que es Android y Java. Entonces, inicialmente se le llama multiplataforma o hay otro que se llama Ionic, que es parecido a React Native, que es, le llaman Bridge, que es puente, ¿no? Le llamaban desarrollo híbrido. Híbrido quiere decir de que, bueno, listo, yo tengo mi software, pero se renderiza a través de un control llamado WebView. Que básicamente es una página web que comunica todo el código a un lenguaje de Android y Kotlin. Entonces, como es una página web, y una página web eh, generalmente lenta, páginas web por lo general son lentas. O sea, un software que está ejecutando otro software. Entonces, esa conversión hace que el software sea lento, el software original sea lento. Entonces, dicen que React Native y Ionic, bueno, no solamente dicen, yo lo puedo comprobar porque yo desarrollé bastante con Ionic, son muy lentos, sí, honestamente son muy lentos. Realmente la persona que va a trabajar con Ionic es porque va a crear un formulario, una página, va a hacer una aplicación web, una aplicación móvil que constituye un formulario y va a utilizar las funciones sencillas del teléfono. ¿Ya? Ya cuando vamos a entrar a la cámara, ya cuando vamos a entrar el giroscopio, o vamos a colocar un periférico para que se conecte por Bluetooth, no sé qué, bueno, ya Ionic ahí sí lo puede hacer, pero va a presentar problemas. Ya porque se va a poner más lento, esa comunicación entre el lenguaje y el periférico a veces se convierte en muy lento. Para abrir la cámara se demora. Entonces estos inconvenientes aparecen lo que es Explorer y Xamarin. Eh, que ya bueno, el nombre desapareció, ahora se llama MAUI, o MAUI, eh, son las soluciones a que existen otros lenguajes de programación, en este caso el de Flutter Dart. Yo trabajo también con Flutter y ahorita también vamos a trabajar aquí. Flutter es un framework que trabaja con un lenguaje de programación llamado Dart, creado por Google, que es inmensamente potente para desarrollar aplicaciones móviles multiplataformas. O sea,
El tipo Hamoma quiere decir que compila Android y compila a iOS de manera pero súper potente y hace aplicaciones muy, pero muy bonitas. Desarrollo con Flutter, de hecho una aplicación del mayor, ese le hice yo, le hice con Flutter. Ya, tiene interacciones muy, pero muy lindas. Y bueno, para que ustedes se enteren, el, la mayor, ¿cómo decirlo? A ver, la mayor ventaja que le encuentra Google a a su sistema operativo Android son las masas. ¿Qué quiere decir con las masas? Eh, que Google gana plata en Android, ¿por qué? Porque mucha gente que tiene dispositivos Android. ¿Ya? El core de negocio de Android es generar masas, nunca que haya mucha gente. Eso tiene su desventaja y es que, bueno, interactuar con los usuarios no es fácil. ¿Ya? Y Google tiene Android en distintos tipos de dispositivos, Motorola, en Vivo, en Samsung, etcétera, etcétera, etcétera. Y lidiar con esos usuarios es bastante complicado. Un usuario de Samsung que ya no dice que no usa un Intel para procesamiento de sus dispositivos, pero que va a utilizar otro tipo de procesadores. Entonces eso es configurar un poco el negocio, ¿no? Entonces Android va a tener que adaptarse a otro tipo de procesadores. Entonces eso es un cambio muy doloroso en la industria. A diferencia de iOS, que es provisto por Apple, eh, bueno, que saben que iOS solamente se para en iOS, no hay un dispositivo que Xiaomi con iOS, eso no existe. ¿Ya? Ellos mismos se proveen sus propios dispositivos. ¿Ya? Entonces, la ventaja que tiene iOS es que mm, su gran poder de, ¿qué? De músculo financiero o de autofinanciamiento es su marca, ¿ya? Que las cosas sean bonitas. Entonces, cuando alguno de ustedes tiene la posibilidad de desarrollar Flutter en iOS, se da cuenta o sea, el mismo software en Android no hace lo mismo que en iOS. O sea, es una cosa bastante impactante, muy bonita, es muy chévere. Es muy chévere. Y repito, Apple con iOS y con todas sus tecnologías, pues lo- el- la parte gratificante a nivel económico, pues su marca, ¿no? Que todo se vea bonito, que no te van a ver que un iPhone que te va a espeluznante, no. De pronto con el Android sí van a ver cosas que de pronto, que ni funciona, ¿no? iOS sí se preocupa mucho por eso, o sea, que las cosas se vean bien, ya, que funcionen bien, ellos garantizan mucho eso. Pero bueno, cada quien y su negocio, ¿no? Desarrollo con cloud o con la nube. Bueno, ahí tenemos aquí estos proveedores, Azure, que es de Microsoft nuevamente, AWS, que es Amazon Web Service, que es Amazon, y Google Cloud Platform, que están las grandes empresas de la nube. Existen mucho más, sí, existen mucho más, pero estas son las más utilizadas. Eh, ¿Qué ofrece Azure? Bueno, Azure es una empresa dentro de otra empresa. Azure es una empresa dentro de Microsoft. Tiene servicio de lo que ustedes quieran. Ahí está plataforma como servicio, software como servicio, infraestructura como servicio, eh, funciones como servicio, tienen IoT, tienen inteligencia artificial, tienen TensorFlow, tienen, bueno, TensorFlow es de Google, pero tienen una cantidad de servicios horrenda. Y se lo dice una persona que trabajó para esta empresa en 2017. Y apenas está iniciando Azure. Este humilde servidor que está hablando aquí, pues creó el la primera certificación al español de Azure. Y la empresa para la que trabajé se la vendió a una plataforma llamada NextView, creo que ya no existe.
es la misma es la misma empresa, el mismo dueño de Open English. Y cuando yo trabajé con Azure, créanme que eso es súper, hiper, mega potente. Así mismo como es hiper, mega potente, así mismo es de costoso. Entonces, creo, si no estoy mal, y eso lo voy a averiguar, que no sé si ha cambiado, pero para correos estudiantiles, no sé, lo ubico aquí, correos estudiantiles todavía existe un crédito de $300 por mes. Si voy a averiguar, si eso te voy a decirte y lo podemos utilizar, pues lo digo, porque Azure es muy potente. Si alguno se vuelve experto en computación en la nube con Azure, créeme que él va a tener un buen background. Igualmente para iOS, AWS, es la competencia directa de Azure. Google Platform no es tan como otras dos, pero tiene bastante servicio que uno hoy por hoy uso bastante. Yo lo uso bastante. Y sobre todo porque, bueno, lo que más uso de ellos es la geolocalización. El mapa de Google se encuentra aquí entre Google Platform y bueno, yo creo que con eso se hicieron todo el mercado, lo que tiene que ver con mapas. El papá de los mapas, que saben que lo tiene Google. Existen otros como Wiz, pero que saben que Google tiene ojos en todas partes y ellos le invirtieron a este negocio y le fue muy bien. Entonces, todo el que quiera meterse en este tema de la nube también va a tener un background impresionante. Y bueno, no tan usado, pero están las aplicaciones de escritorio que hoy por hoy ya no se usan tanto. ¿Por qué? Porque ya tener una aplicación instalada en el teléfono, en el computador o en el teléfono, bueno, en el computador no es tan chévere, ¿no? Todo el mundo usa una página. De hecho, no sé si ustedes saben, Microsoft está migrando su paquete de Office a la nube. O sea, ya está cobrando exorbitantemente por el Office 365 instalado como escritorio, buscando la manera de que los usuarios migren a la nube, ya que tengan estos paquetes de Office en el navegador. Seguramente porque está costando mucho dinero tener desarrolladores sí, de escritorio, aplicaciones de escritorio. Bueno, una de esas tecnologías está Electron, y debajo de Electron se encuentra JavaScript, también está JavaScript nuevamente. Cualquiera que aprenda JavaScript va a crear aplicaciones de escritorio. Java, C++, C, S Sharp, Unity, que ustedes saben que es la plataforma que se utiliza para crear videojuegos. Listo. Aquí rápidamente, librerías que vamos a utilizar en JavaScript, Angular y Node.js. Existen otras como React, Native, eh, Vue, lo que vimos ahorita, Electron, Astro, Quick, Ionic, jQuery, que bueno, el sentido pésame, que él murió hace como 10 años, aunque hay mucha gente que la sigue utilizando, código abierto. En Python tenemos Django, Flash, API para poder hacer aplicaciones web en la nube. PHP, tenemos a Laravel, que lo utilizamos en el mayor, Symfony y CodeIgniter. En C Sharp, bueno, tenemos una cantidad horrenda de framework, hasta Net Framework, que es como que la base, o sea, está tratando como centralizar una cantidad de versiones que ellos tienen sueltas por ahí. Está por framework, bueno, aquí centralizan todo eso. Next Framework, todo lo que es para desarrollo en la web con Microsoft. NetForest, que estaba diciendo ahorita, ASP.NET, Xamarin, que ahora se llama Maui, y la que para desarrollo móvil, la que yo uso es Flutter. Lo que veo ahorita, que es el framework de Google, que para mí es, mejor dicho, lo mejor que puedo usar de todas las cosas que he usado, lo mejor que puedo usar para desarrollar móvil se llama Flutter. Listo. Chicos, son las 4:30. Pensé en
comenzar a instalar cosas, las cosas que vamos a instalar, pero vamos a hablar por una próxima. Yo creo que ya tengo bastante información. Yo esta diapositiva también se la voy a dejar por ahí para que la tengan. El video también, igualmente, para que lo tengan. ¿Qué tal les ha parecido? Si tienen algún comentario, alguna pregunta. ¿Todo bien? Sí, profe, todo profe. claro. Sí, profe, todo bien, todo bien. Vale. La propuesta que tengo yo para el desarrollo, antes de comenzar ese desarrollo, vamos a hacer unas prácticas primero, ¿ya? Porque es necesario porque ustedes conozcan los fundamentos, cómo funciona JavaScript, qué alcance tiene JavaScript, cómo construir una API, crear variables, en programación orientada a objetos. Podemos hacer una práctica de programación orientada a objetos para que quede indicado, pero JavaScript no es muy bueno trabajando con programación orientada a objetos. Hay un paradigma de JavaScript que se enfoca más en asincronismo. Este término también lo vamos a utilizar mucho. ¿Qué es asincronismo? Asincronismo es que JavaScript, como está orientado para la web, todo lo que se consume en la web no es dato que se tiene de manera instantánea, ¿ya? Porque son datos que se tienen almacenados en servidores que están en la nube, entonces hay que se consulta, y esa consulta puede demorar un tiempo. De ahí viene el término de asincronismo. Entonces, JavaScript, para poder operar con esos datos que está solicitando, tiene que esperar un tiempo. Entonces tienen unos métodos que son asíncronos, que esperan que tengan esa data para poder trabajar. Entonces es muy fácil enredarse también con esos términos, pero una vez que se usan, todo es práctica, chicos. Todo es práctica, todo es familiarizarse con las cosas. Cuando yo aprendí esto tampoco para mí fue fácil. En el caso mío, porque yo aprendí, el 90% lo aprendí solo, eh, pero, pero después de que uno maneja y domina estas cosas, pues uno se echa a reír. ¿Ya? Entonces, la idea mía es ser práctica, 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 práctica. ¿Ya? Y lo otro es la construcción del proyecto. Yo por ahí tengo pensado un proyecto que se lo voy a solicitar, socializar, no ahora, pero, pero se lo vas a indicado por ahí, por el grupo. Eh, si tenías algo más que decirle y se me pasó, se me pasó. Bueno, para poder llevar a cabo, bueno, lo que le voy a decir es, yo este curso lo tengo también orientado, o sea, hay como un tópico al cual yo tengo eh, designado para que usted también participe. O sea, no solamente que yo genere código, sino que usted también puede decir, profe, mire, la próxima clase yo averiguo sobre este tema, ¿ya? Y pues hacer una práctica también. O sea, esa es la idea. Ese es como que el factor diferenciador de este curso, ¿ya? No es que es un monólogo de mi parte, sino que ustedes también participen, ¿ya? Se equivoquen y nos equivocamos todos aquí, corregimos, ¿ya? Aquí nadie se las sabe todo. Entonces, ese es como que el valor agregado que quiero agregar, y valga la redundancia, agregar a este curso, ya la participación de ustedes. Entonces, chicos, los voy a dejar, hasta aquí voy a dejar la grabación, voy a suspenderla.